Daniel Alves fora da Copa do Mundo. Vai se aguardar algumas semanas para se operar o jogador. Hola a todos. Brasil está cojo de la derecha. Su lateral Dani Alves se pierde el Mundial por lesión. Y mientras Brasil se queda sin carrilero diestro, Colombia ve como Juan Guillermo Cuadrado juega en esa posición con la Juve. ¿Nos conviene? Carlos Vaca nos pone a dudar a Pekerman y a los colombianos. La está rompiendo en el Villarreal, pero no pasa lo mismo en la selección. ¿Merece ser llamado? Y en Argentina, 4 Bocas colombianas gritaron campeón. ¿Cuál es el nivel de Fabra, Cardona y Barrios para ser llamados a la selección? Lo analizamos en segundos en esto que se llama Red Más Mundial. Bueno, empezamos aquí en Red Más Mundial, nuevo set, mis compañeros, los veo sonrientes, ¿les gustó el cambio? Me encanta, me gusta mucho este nuevo set. Muy bien, qué El bueno debate va a ser tenerlos más aquí. caliente. Estoy segura que sí, no tiene nada que ver con el set, pero estoy segura que sí. Pues mire, tenemos que empezar este programa hoy con la desafortunada noticia de la lesión de Dani Alves. Y precisamente para empezar a contextualizarnos, ¿qué tal si vemos esta nota en la que repasamos las presentaciones de Brasil en los mundiales desde Corea-Japón 2002? Esto para entender cómo le ha ido y qué tanto necesita a Dani Alves. Las noticias para la selección de Brasil no son alentadoras tras la lesión de su lateral derecho Dani Alves, porque pierden un jugador clave en la mira de volver a levantar una copa. Además, Tite busca en Rusia recuperar ese ADN que marcó a los pentacampeones en su historia, que era convertir a los laterales en sus mejores atacantes, fórmula que dio muchos triunfos como el último título en el 2002 bajo el mando de Luis Felipe Scolari. Ya han pasado casi 16 años y no han podido dar la vuelta olímpica, debido al cambio de juego que le han dado algunos técnicos. Por eso, en el 2006 tan solo llegaron a cuartos de final, donde fueron eliminados por Francia. En el 2010, en la misma ronda, Holanda fue su verdugo. Y en el 2014, en semifinales, Alemania le propinó una de las peores goleadas de su historia, 7-0, quedando por fuera de la final. Por eso, ante la lesión de Dani Alves, se abre la puerta de si los dirigidos por Tite en Rusia sumarán un fracaso más. Bueno, pues para los amantes del fútbol, Dani Alves es uno de los mejores laterales derechos del mundo y es Brasil quien se lo pierde en este mundial. ¿Qué tan grave ven ustedes realmente la situación para Brasil? Más adelante vamos a hablar de quiénes podrían ser sus reemplazantes naturales, pero grave, regular, 3/4, ¿qué tan dramático sería para ustedes si estuvieran en la posición de Tite? Bueno, comienzo, compañeros, si ustedes lo ven así. Para mí, la verdad, es uno de los mejores, por no decir para muchos el mejor que hay en cuanto a la zona derecha. Es un hombre que ataca muy bien, que tiene gol. Es el jugador además con más títulos a nivel mundial en toda la historia del fútbol. Entonces, si miramos, es un hombre importante para esa experiencia para la Copa del Mundo. No la tiene. Más adelante vamos a decir los nombres que pueden reemplazarlo justamente a la selección brasilera, que tiene una lista incomparable, ¿no? Pero básicamente puede ser una ausencia importante para Brasil y por supuesto que a Tite le va a afectar, ¿no? Lo tuvo durante prácticamente toda la eliminatoria y es un jugador clave e importante, como si a nosotros se nos va Arias, por decir algo, que es un jugador importantísimo. Un poquito más. Claro, haciendo la comparación, por supuesto, para Brasil. Por supuesto, de lo que es futbolísticamente Dani Alves y lo que es Arias. Señor Carlos Salas. Es importante, yo creo, sobre todo en el tema del vestuario. Es un líder del vestuario de Brasil y eso cuenta mucho de cara a lo que es el Mundial. Uno necesita ahí sus referentes, sobre todo los jóvenes que no han tenido tantas oportunidades en los Mundiales, y se arropa mucho en esta clase de jugadores que son los que les guían, los que les dan un poco esa seguridad en momentos críticos. Creo que es donde más lo va a notar, sobre todo Brasil. Es uno de los mejores laterales del mundo, nadie lo va a negar, un jugador que más títulos ha ganado en la historia. Sí que flaquea un poco en la defensa ya en los últimos años, pero evidentemente lo va a notar esa baja en el Mundial. En febrero de este año, Johanna, Tite dio una nómina de 15 jugadores que iban a estar sí o sí en el Mundial de los 23. Y ahí estaba Dani Alves. Y ahí estaba Dani Alves. Ya empecemos por ahí. Y si un jugador de 35 años, como lo es Dani Alves, es ficha primordial para Tite, según su propia lista, pues imagínense lo difícil que es suplir a este jugador. Es que hay una cosa. Yo creo que Brasil, tradicionalmente Brasil juega abierto. Es un equipo que utiliza bien los extremos.
y utilizan muy bien los laterales, históricamente los laterales. Y un equipo de que Brasil estaba son acostumbrado a buenísimos. buenos laterales, que ha tenido a Claro, Roberto Carlos, ha a tenido a Carlos Cafú. Alberto, a Cafú. Había uno que llamaba Leandro, que era bueno, pero digamos, bueno, el otro era mejor Junior, el que jugaba por la izquierda. Pero digamos, hay una cosa y es que lo de Alves, el tipo tiene buen juego abierto, digamos, cuando él se abre al extremo, se abre, llega, se entra bien. Cuando le da por jugar hacia el centro, para hacer la diagonal, hace bien, tiene media distancia. O sea, es un jugador muy útil y aparte de eso, usted decía que es un jugador que en el vestuario tiene peso. Sí, eso Tiene pesa mucho mucho. Pues peso. fue Que el eso- capitán que de eso los pesa últimos mucho. partidos amistosos. Porque precisamente una de las bases de este equipo, o la renovación, la gran revolución que hizo Tite, fue con bases muchos jóvenes. Pero tenía que mantener algunos caciques, y ese Los es uno capos. de ellos, los capos. Y Dani Alves es uno de ellos. Por eso lo importante lo del tema del vestuario. Brasil, lateral del derecho, Yalma Santos, Jorginho, Cafú y Marco Carlos Alberto. No se puede decir que es el grande, es el productor del mundo de laterales, tanto Sí. izquierdo como derecho. Como Sí, izquierdo. Es una máquina, es fantástico. Entonces ahí hay que ver, porque empezamos entonces a pensar en los posibles reemplazantes. Claro, ese es el punto más complicado, porque aparentemente uno diría, Brasil tiene muchas posibilidades. No es lo mismo que si nos pasara, como bien decía Camilo hace un rato, si nos faltara Arias en la selección Colombia. Pero cuando uno empieza a ver esos reemplazantes, tampoco están en su mejor momento. No son titulares indiscutidos en sus equipos. Realmente, ¿quién podría llegar ¿Cuáles a serían dar los la nombres? talla de Danilo Dani es uno. Alves? Pues Danilo es el Danilo nombre es que ha uno. sonado sobre todo en los últimos años, que iba a ser el sustituto natural, Exacto. pero hasta que llegó al Real Madrid y ahí se perdió toda su ahí se proyección, perdió, todo y su ahora en el Fueron City- escobazos del Real Madrid. básicamente, No, es o sea, que ahí se le acabó la ahí proyección. se Pero en el mostró lo City- que era, que no, En no el era nada. City no es Pero titular hay que hacer indiscutido. una es Walker. aclaración ahí. En el City no es titular en la Premier, eso es claro. Sí. Pero lo que es la Copa de la Liga, la FA Cup, que es la otra que ellos juegan, y también lo que fue algunos partidos de la Champions, él estuvo ahí pendiente. eso, ¿Sabes lo curioso? O sea, que Contra es un- el está en segundo Basilea y plano. contra Y lo- el Shakhtar Donetsk jugó. Entonces, es un hombre que ha tenido minutos, que ha tenido continuidad y que de una u otra forma, bien o mal, se ha adecuado muy bien al esquema de Guardiola. Guardiola hace poco hablaba de él y decía que es uno de los jugadores que más han entendido la forma de jugar de él. Entonces eso le puede Pero- Pero en la polivalencia, porque le ponía Guardiola, como es el que se inventa todos estos puestos, le ponía hasta el lateral izquierdo, incluso lo ha puesto de central Sí, este es año en cierto, esa línea de claro. tres. Claro. O sea, ya se le ha olvidado lo poco que se le quedaba ya del lateral derecho cuando salió del De Real Madrid. pronto Yo por creo eso que ya se decía le ha que olvidado. encaja muy bien en los esquemas de él, Sí, porque le sí, sirve sí. absolutamente Le todo. sirve todo, pero sin embargo cuando se lesionó Mendy no fue esa su primera opción, que habría sido teóricamente si él realmente creyera. Lo que pasa es que las declaraciones de Guardiola son un poco como las declaraciones de Zidane. Yo confío en James, pero no lo pongo. Sí, así es. Sí, entonces, O sea, mira los torneos que yo acaba de confío en nombrar Danilo, Camilo. pero prefiero poner es que uno- a Delf que poner a... Pero es que yo digo una cosa, uno mira ese Danilo, ¿qué tiene? ¿Salida? No es que tenga una salida. Tiene así salida, extraordinaria. pero no lo la hace mal. ventaja de él no era la hace mala polivalencia, salida. porque lo podías Pero poner por digamos, derecha y pero lo podías no poner es por nada izquierda. extraordinario, no nada, Es que no es muy extraordinario. técnico, es extraordinario. tosco. Exacto, eso Pero es no lo hace mal. Sí, por eso. todo lo contrario a lo que parecía en el Porto, porque el Porto parecía que medía perfectamente esos tiempos. Esas subidas por el lateral, los cuadrados. Claro, una cosa es la Liga Portuguesa le pegaba y bien otra con la la izquierda, española. con la derecha, la centraba bien, pero fue irse al Madrid y se le apagaron las luces. Pero en defensa a Danilo, ahí yo sí le doy su plus. Es un jugador. Ahí sí, él defiende jugador. mejor que lo que Tal vez sería mejor Rafinha, tal vez. Y ojo con esto con Tal vez, Rafinha, que es la otra opción. Tiene tal vez sería mejor 32 Rafinha. años. Esa es la segunda Y opción. desde junio no juega con la selección de Brasil. Desde junio no tiene la confianza del técnico brasilero. Fue su último partido en un amistoso contra Australia. Ya tiene 32 años. Y recordemos la última macana de Rafinha, ¿no? No, terrible. verdad. No lo olvidemos, Yo no Él está recuerdo- ¿no? jugando. El Real Madrid no la recuerda. tremendo. El regalo contra el Madrid. Él está jugando y él está jugando ahí de Tremendo. lateral izquierdo, ¿no? Imagínese. Es de lateral izquierdo. Pero ¿Qué digamos, otras opciones habría? Y la otra es Fagner, el de Fagner. Corinthians. De ya, Corinthians. ese rapidito. Es que lo ha estado llamando de manera más seguida a las últimas convocatorias. Sin embargo, es un jugador que todavía ya tiene 27, 28 Eso años. jugó muy bien contra Millonarios acá en Bogotá. Fue de los poquitos que Correcto. tuvo salida, que hizo algo diferente en un equipo de Corinthians que era lo más antibrasilero de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Pero yo le pongo otra opción. Felipe Luis jugando por sector cambiado. Uy, no lo he visto Ya yo, tocó mira. improvisar entonces. Pero ¿Cómo creo no? que sí ¿Cómo? lo ha Pero hecho veo ya. mucho Creo que Premier, sí, ¿no? creo que sí ha Felipe estado Luis. ya ahí. Felipe Sí. la juego por alguno de los la nombrados. derecha. Otra, Perfil cambiado. Y No, hasta tener a prefiero a Marcelo Danilo. por un lado y Felipe Luis por el hasta otro. prefiero a otra Danilo. posibilidad, Marquinhos, que normalmente su posición natural es central. Mira, ahí lo ha dado pero yo creo más podría yo. ir- Pero él es Yo creo, central. no, pero Marquinhos sí que ha jugado más veces en el lateral derecho con el PSG que lo que Felipe Luis no ha jugado en su vida en el No, lateral pero desde derecho. que Y Simeone, llegó- que Simeone también te recambia ahí todos los puestos en la defensa, lo ha puesto. Pero fíjate que desde que llegó Dani Alves, Marquinhos no volvió a jugar por ese
ese lado, porque estaba Munier No, y evidentemente, estaba porque Dani si Alves. tienes a Dani tenía Alves, dos. pues... Pero si pones tienes buena vía a natural, Thiago claro. Silva y tienes a quién más está de central, a Miranda. Pero Miranda, Sí, entonces, te voy a dar, son los dos fijos. te voy a dar un buen Puedes- ejemplo. puedes pasarle Para pronto que a la veas derecha. lo que se va a notar la salida de Dani Alves en Brasil, el Barcelona. Decían que no iban a notar la salida sí, de señor. Alves. Sí, y señor, a ese es los un muy 3 buen meses ejemplo. ya estaban Toda la arrepentidos razón. de haberle dejado salir gratis, que le dejaron salir a la Juventus. Estás diciendo que Brasil no va a hacer lo mismo sin Dani Alves. No, como no, le no pasó digo al que no va a Barça. ser lo mismo, pero Yo creo que no va a evidentemente ser. lo va a notar Yo le digo muchísimo. una es una cosa cosa, Además, muy un sencilla. momento, es que no perdamos de vista que todavía no sabemos Neymar qué. Ah, Y una esa es cosa otra. es solo la baja de Dani Alves y otra cosa es la baja de Dani Alves cuando no sabemos tampoco Neymar qué. Entonces, Yo Brasil diría eso no que es empieza a candidato. debilitarse. Yo Sigue siendo diría- candidato, yo- para mí era el número 1, pero ya las posibilidades yo diría empiezan que a mermarse. Con, sin esa, Alves- con la baja de Dani Alves, para mí sí. Sin Alves, Brasil pierde como el 30% del potencial ofensivo. De paso, Desde porque para atrás. Sobre todo retomar que se lo basa que en su decía juego. Carlos. Claro. Brasil se basa mucho en la Abierto. apertura de laterales, Claro, que los laterales claro. siempre lleguen arriba, que sean Claro. prácticamente unos extremos cuando está atacando Brasil. Sin Alves, sin una opción que realmente te dé salida por la derecha, se van a quedar un poco secos por ese lado. Y de paso, porque saliéndonos de lo que son los 90 minutos de juego, si nos vamos al vestuario, el Mundial se juega muy distinto a una Liga o a una Champions. Este es un torneo en el que se juega con mucha presión, porque las oportunidades son únicas, ganas hoy o te fuiste. Entonces la presión dentro del vestuario es mucho más alta y si él realmente ejerce una buena... ¿cómo se dice? Una buena influencia Sí, dentro de claro. su equipo, pues eso también Pero le puede costar al equipo. digamos, lo de Alves es trágico. sea, los porque equipos- el tipo que más ha ganado títulos ya no va a ganar un título mundial. Ya se fregó. Así es el Mundial. Sí, Es Él una jugó oportunidad que se escapa muy 2010, 2014, sale humillado. Tenía diría como uno diría, bueno, Como el Alves podría desquite. ser campeón el desquite. Y la tragedia del tipo es que a días del mundial no va a poder jugar con 35 años. Yo creo que a los 39 tampoco. Sí, señor. Pero ahí Pues la mire, pregunta, ahí se nos puede. toca- ¿cambiarían todos esos 37 títulos por la Copa del Mundo? Yo creo que creo Dani que Alves se los queda conseguiría. con la capa, No, yo creo que se no, queda no, con la unos Copa del cuantos Mundo. seguro, ¿eh? Pero por ahora, señores, nos Unos toca hacer cuantos una Champions con pausa el Barça. breve, Preguntémosle a no Messi. se muevan, no toquen el control, que ya venimos para hablar precisamente de Juan Guillermo Cuadrado, que ahora también lo vemos como lateral derecho. Ya venimos. Según el diccionario del fútbol, el lateral es un jugador de características defensivas, ubicado en la banda y cuya misión principal es tapar las subidas del extremo rival y desdoblar al centrocampista de su banda en algunos ataques. Sin embargo, sus labores se han hecho más universales dentro del campo. Desde aquel Brasil del 70 que descubrió un hombre gol con Carlos Alberto, pasando por la universalidad de movimientos propuesta por la Holanda de Rinus Michel, el dúctil pero recio Fabio Grosso de Italia en 2006, o los tanques alemanes como Breme, Kimmich y Lahm. El alero cobra valor en las dos áreas. Es así como el llamado pase de la muerte es una jugada básicamente propiciada por el lateral desde el fondo del campo, traspasando a las líneas enemigas. Esta dimensión goleadora hizo que el lateral, además de fuerte, sea hábil y que, dependiendo de su injerencia ofensiva, ocasione responsabilidades en compañeros como el volante de marca de su sector, que al final se convierte en el escolta del puesto al producirse el desdoblamiento. Algo así como Casemiro protegiendo la espalda de Marcelo en el Real Madrid. Como hacía Dunga si el gran Cafú daba el paso adelante. Pero la pregunta de los tácticos es ¿dónde queda el equilibrio? Lo cual condiciona al entusiasta de la banda, que debe regresar como un tren bala o encontrar apoyo de sus compañeros al escalonar la respuesta del rival, generando los relevos armónicos entre el volante de marca y el defensa central de ese perfil. En fin, marcadores hay muchos. Verdaderos jugadores por banda, laterales en todo el sentido de la palabra, escuchamos nombres. Bueno, nos queda clarísimo qué hace un lateral derecho, la importancia de un lateral derecho en el terreno de juego, pero vamos a empezar a hablar de Juan Guillermo Cuadrado, que lo vimos esta semana y lo hemos visto ya en pocas oportunidades, pero ya el técnico de la Juve lo ubica como lateral derecho. ¿Qué tanto le puede convenir eso a la selección Colombia? ¿Le da o no una mano a Pekerman? Al contrario, lo confunde un poco más, le pone más trabajo. Pues tenemos invitado a esta hora aquí en Red Más Mundial, está con nosotros Freddy Amazo, él es entrenador y preparador físico, ha sido mano derecha el profesor Jorge Luis Pinto, tanto en la Selección Colombia como en la Selección de Honduras. Encantada de tenerlo aquí en nuestro set, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para todos los televidentes y para todos los compañeros del set. Profesor Amazo, bueno, comencemos con lo que estamos hablando, el lateral derecho. Usted tuvo muchos laterales derechos, buenísimos, tanto en Selección Colombia, en Costa Rica y también en la Selección de Honduras. De esos, ¿usted qué nombre me puede decir, los que más valora? ¿Y qué es lo más importante que debe tener un lateral derecho? ¿Usted prima la salida o más bien la defensa? Bueno, para responder la primera parte de la pregunta, Colombia en los últimos 12 años hemos tenido crisis de laterales.
no se han podido consolidar los laterales ni a nivel nacional ni internacional. Recuerdo que en la eliminatoria del 2010 hubo de hacerse varias improvisaciones y recurrir a algunos jugadores que conocían el funcionamiento. Lo que ustedes acaban de describir previamente son las tareas que tiene que desarrollar un lateral basado en principios de juego y basado en conceptos tácticos que se desarrollan a través del modelo de juego, que en el caso de los seleccionados y en el nuestro colombiano se han venido desarrollando a lo largo de toda la eliminatoria. Quiere decir que allí ya hay consolidado un modelo de juego, unos principios y unas tareas que tienen que desarrollar en ese criterio. Entonces, a partir de ese análisis tenemos que mirar qué ha venido sucediendo en la estabilidad del grupo y en la estabilidad del seleccionado para proyectarlo hacia el campeonato del mundo. Las selecciones no se construyen ni previamente al campeonato del mundo ni en el último mes. Las elecciones, y más en Sudamérica, para el campeonato del mundo se construyen a través de toda la eliminatoria, que es como se va consolidando el equipo. Entonces la reflexión y la primera pregunta es, bueno, ¿quiénes han jugado el mayor número de veces y han tenido la estabilidad en esta posición de lateral derecho en Colombia? Y encontramos muy claramente a Santiago Arias como uno de los que ha jugado especialmente la segunda parte de la eliminatoria, esos últimos 9 partidos que se han venido consolidando. Y quizá en este momento, de los defensas que están jugando, es el que más número de veces en la defensa ha jugado de lateral derecho, más que Cristian, más que Davinson, más que Jerry, más que Fabra, y únicamente se equipara con el arquero, con David Ospina. Entonces esto es como un primer elemento. Y no es extraño que, hablaban de Brasil ahora, no es extraño que nuestros laterales, como es el caso de Cuadrado, que tuvo sus inicios como lateral, sí. No es extraño que los jugadores, especialmente brasileños y colombianos que van a Europa, jueguen de volantes, inclusive ni de laterales, sino de volantes. Quizás Roberto Carlos ha sido casi la única excepción, que siendo lateral izquierdo fue a Real Madrid y jugó de lateral, porque Real Madrid es un equipo que casi siempre juega con líneas adelantadas y no tenía que recorrer 80 metros por la banda, sino adelantado. Pero si usted revisa a Junior, a Cafú, a todos los que jugaron en Italia, fueron a jugar de volantes y después algunos partidos lo hicieron de lateral. Es el mismo caso de Cuadrado. Cuadrado llega y se acomoda muy bien en el fútbol por su habilidad, por su capacidad técnica, por su inteligencia, como un volante adelantado que puede hacer las dos tareas de equilibrio en la fase de ataque muy bien y en la fase de defensa muy bien. Entonces la sugerencia que yo tendría en este momento frente a la inquietud es, Santiago está allí estabilizado, Cuadrado por la banda también le ha aportado a Colombia exitosamente muchas tareas dentro de lo que tiene que hacer en ataque y en defensa. Porque Colombia para este mundial y para la eliminatoria tuvo sendos problemas por las bandas. Los partidos que no pudo jugar Cuadrado tuvo inconvenientes y por el sector izquierdo tenemos un gravísimo problema que no hemos podido encontrar el reemplazo. Los cuerpos técnicos ya tienen muy claro qué van a hacer. O sea, los cuerpos técnicos tienen que, digamos, hacer este ejercicio que se está haciendo. Masu, yo tengo una, digamos, ahora que surgió todo esto de Cuadrado, que él juegue de lateral derecho, que tengamos no 2 volantes marcando, sino 3, porque el equipo, es decir, al equipo le están entrando mucho. Yo diría un poquito más defensivo los volantes, 3 volantes más de marca, obviamente con manejo, y que Santiago Arias pase a marcar la izquierda. Eso ¿cómo le suena a usted? ¿Cómo le parecería eso? Una total improvisación, y a un mundial no podemos ir a improvisar. Demasiado, o sea, nos quitó las palabras. Es que a Gallito le gusta hacer muchas pruebas. Nos quitó las palabras. No, pero es que y hay momentos para pruebas, probablemente en otro momento se valga hacerlo, pero no faltando 34 días para el mundial. Sí, no, es que en este momento, o sea, el último mes del mundial, en las experiencias que he tenido en los mundiales juveniles y de mayores que he podido asistir, el último mes del mundial es para encontrar la preparación del equipo en su forma competitiva, no para improvisar tácticamente. La táctica el modelo y ya está. Entonces ahora lo que hay que mirar es cuál de los jugadores que tenemos en esa posición nos puede cumplir mejor la tarea. Porque en el caso de retrasar a Cuadrado, en el caso hipotético que sé que no va a ocurrir, de retrasar a Cuadrado,
pues quién va a reemplazar en la tarea de ataque como arriba? Volante por costado, que tenga el desequilibrio, que tenga la velocidad, la improvisación y sobre todo la importancia en los últimos 25 metros de la cancha para teórica y en la práctica alimentar a delanteros como Falcao, tener esa correlación colectiva con James, o si se va a colocar al mismo Muriel por el sector izquierdo, o valga la redundancia de la palabra, o a Izquierdo por el sector, o al mismo Cardona. Es decir, allí hay un colectivo, correcto, allí hay un colectivo que no se puede desarmar. Profesora Mazo, yo le pregunto, en algún momento hablábamos y decíamos, si bien a veces hay críticas sobre Santiago Arias, decíamos, Dios lo ampare y lo favorezca, porque donde no esté Arias, ¿a quién ponemos? Se nos enreda la cuerda. Si llegara a pasar algo, Dios no lo quiera, por favor, que les llegara a pasar algo a Santiago Arias, no pusiera a jugar, ¿podría ser una posibilidad Cuadrado o ahí tampoco sería válida la posibilidad de jugar como lateral derecho? No, si a Santiago Arias se llega a lesionar, por eso la conformación, o sea, la construcción del equipo que va a ir al Mundial es algo supremamente estudiado que se ha venido desarrollando desde el proceso eliminatorio. Si se me pincha la llanta de repuesto principal, tengo que tener una llanta de repuesto inflada. No solamente tener la llanta de repuesto, sino inflada. Entonces, ¿quiénes han jugado allí? Estefan Medina, Cuadrado, ¿y quién más ha jugado allí en esos niveles que nos pueda ayudar? Entonces, por eso esos jugadores entran en la lista de 35 jugadores, que a veces no se le da mucha importancia, pero la conformación de ese listado es una conformación milimétrica, precisamente pensando en la muy interesante pregunta que tú planteabas, Joanita. ¿Qué pasa si se me lesiona este? ¿Qué pasa si se me lesiona este? ¿Y qué pasa si se me lesiona este? Colombia ha tenido momentos en que inclusive que ha perdido 2 defensas centrales casi que simultáneamente en otras oportunidades y ha debido recurrir al tercero. La primera vez que se implementaron los 3 arqueros en los mundiales en 1990, Argentina perdió a sus 2 primeros arqueros titulares y terminó Goicoechea tapando el mundial, que en ese momento cualquiera diría, pero 3 arqueros ¿para qué? Era el primer mundial donde se llevaban. Y los 2 primeros arqueros los perdió, uno en una práctica y el otro en los primeros partidos, y terminó Goicoechea, que jugaba aquí en Millonarios de Colombia, y que lo llevaron entre comillas, decían, no, él va a completar. Goicoechea terminó tapando el Mundial y, penales, y pasó 2 fases y jugó la final del Mundial. No puede ser, aquí ha recibido evidentemente muchas críticas, se le ha dado mucho palo a Santiago Arias. ¿Cómo puede ser eso que en Holanda de repente lo hayan elegido como jugador del año y aquí reciba tantas críticas? No puede ser que igual es lo que hablábamos antes un poco, que dentro de ese esquema de Colombia no tiene esas ayudas, que a veces Santiago Arias en defensa está solo contra el mundo y que no recibe las ayudas de lo que es el de adelante, lo que es el interior, el extremo que tiene delante. Lo ha resumido muy bien y es lo mismo que pasa con Cuadrado en la Juventus. El equipo le ayuda desde la estructura táctica, le arropa. Hay menos espacios. Italia juega en bloques, es el fútbol del mundo que más juega en bloque en la fase ofensiva y en la fase defensiva. Lo mismo pasa en un fútbol tan dinámico y que se desarrolla con tanta intensidad como el fútbol holandés. Y no es casualidad de que él rinda en un fútbol como el holandés frente a esas circunstancias. Pues lo que pasa es que en Colombia le premian a un lateral como mejor jugador cuando normalmente es un delantero, un centrocampista, lo que sea, pues es el lateral. Lo que pasa es que en Colombia ahí es donde viene la circunstancia de, frente a preguntas, como bien decías tú ahora, y como dicen en la costa nuestra, pringamoseras, en ese desarrollo es... bueno, pues es que la fase defensiva es de todo el equipo. ¿Cómo ayudan nuestros delanteros a los defensas para ayudar en la marca y en la recuperación de la pelota? ¿Cómo es el bloque de Colombia frente a esa situación? Pero nosotros tenemos claro que a veces nos atacan muy frontalmente. Yo les traigo un partido a colación, Colombia-Paraguay en Barranquilla. Paraguay ese día nos atacó inclementemente y con ataques frontales. Muy directos, balones en largo. Muy directos, correcto, y nos ganaron, especialmente el primer tiempo, correcto. El primer tiempo para Colombia fue terrible porque no podíamos contener el ataque paraguayo. Y Paraguay no es que se caracterice por ser un equipo de ataques directos como vamos a encontrar a un Polonia, a una dinámica y a una intensidad durante todo el partido como va a ser Japón, y al trabajo que hace Senegal frente a ese ataque frontal, especialmente a espaldas de los centrales, que allí tenemos que tener ese cuidado. ¿Y cuál sería la primera situación? Pues que nuestros delanteros no dejaran lanzar
desde atrás a esos defensas en la pelota. Que los protejan más. Exacto, que los protejan. Entonces, es evidente que el mismo respaldo que encuentra Santiago Arias en Holanda y el mismo respaldo que encuentra Cuadrado en Italia, especialmente en Juventus, no lo tienen en la selección. Profesora Mas, usted hablaba algo importante. ¿Cómo los delanteros deben ayudar en la zona defensiva, ¿no? Cuando se está defendiendo el equipo? Ustedes son unos expertos en eso, sobre todo Pinto, con varios equipos, esa transición que tenía rapidísima con Costa Rica en el Mundial de defensa-ataque. ¿Cómo sería la función, o en este caso, de los delanteros, tipo Falcao, tipo James también, entre comillas, ¿cómo para que vuelvan a esa zona defensiva, teniendo en cuenta, y jugamos acá el técnico, si usted es el encargado de decirles a ellos la posición, algo similar como lo que hicieron ustedes con Costa Rica, que hicieron historia en la Copa del Mundo? No, lo que pasa es que allí es lo que dominábamos, los conceptos, el principio de juego, que se convierte ya a nivel individual y colectivo en la tarea. Entonces aquí de lo que estamos hablando es cuáles son las tareas de orden individual que debe desarrollar el jugador en esa posición y cuáles son las tareas colectivas. Entonces lo que estamos diciendo es, a Santiago Arias, aparte de su capacidad individual, en lo colectivo el equipo le ayuda también. Igual ocurre con Cuadrado en la Juventus. Pero en Colombia hemos tenido serios problemas con esas tareas. Si usted mira unas tareas como las que hace Real Madrid, por ejemplo, en la presión, Cristiano Ronaldo, Benzema, etcétera, los tres que han jugado, grandes jugadores del mundo, y tú ves esa presión y cómo llegan hasta el nivel de hacer equivocar y cometer un craso error, por ejemplo, al Bayern Múnich, solamente presionando y metiéndose en las líneas de pase y haciendo jugar hacia las zonas débiles a los defensores del otro equipo. Nuestros delanteros a veces adolecen de eso, porque no tenemos desde jóvenes ese nivel cultural desde lo futbolístico. Bueno, aquí estamos todos muy entretenidos. No, me da pena, pero los tiempos también en televisión tenemos que respetarlos. Vamos a una pausa pequeñita, pero ya regresamos para seguir hablando con el profe. Cuando tú... Gracias, profesor. Ya regresamos porque va a estar un bloque más con nosotros aquí en Red Más Mundial. ¡Gol! 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 ¡Vaca! 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 ¡Gol! Los resultados son muestra del buen momento de Vaca en España. El delantero colombiano dejó su firma en 18 tantos con el submarino amarillo y ha disputado 36 partidos desde su llegada al club. Mientras que con la selección Colombia comenzó a escribir historia desde 2010, lleva 14 goles en 28 encuentros. Por otro lado, en el último partido contra Barcelona, José Pekerman hizo presencia en busca del talento de la leyenda de Puerto Colombia. Carlos Vaca, la joya del Villarreal, ¿se merece un cupo en la selección Colombia? Con alegría, por supuesto, recibimos esas buenas noticias de Carlitos Vaca jugando con su equipo en España, el Villarreal. Pero en los partidos amistosos de la Selección Colombia fue uno de los que quedó desinflado y uno de los que la gente empezó a sacar de la lista de posibles convocados para el Mundial. La pregunta es, ¿se reivindica y ahora nos comemos nuestras palabras y entonces pensamos en llamarlo? Yo el uniforme de José Pekerman se lo paso a Freddy Amas. ¿Lo llama o no lo llama, profe? No, yo puedo pues muy respetuosamente opinar, pero indudablemente que no me voy a colocar la camiseta del profesor Pekerman. No, yo respuesta de técnico. No, lo que pasa es que el reemplazo natural de Falcao hoy es Vaca. Hoy. Hace unos días, claro, hace unos días podría ser el mismo Muriel que está allí, o podría inclusive, hace un año era Teo y tal vez no se dudaba, pero hoy no. Hoy el reemplazo natural, faltando un mes para el Mundial, en la forma deportiva es Vaca. De tal manera que es un hombre al cual habría que tener en cuenta en esa convocatoria. Profesor Amazo, uno ve a Vaca en la selección y uno lo ve como ido, uno lo ve como desconectado, uno no lo ve tapando, eso que usted hablaba ahora, de tapar a los defensas rivales para que no arme jugada, y uno lo ve jugando en el Villarreal y es otra cosa.
¿Por qué? Lo mismo que estábamos hablando ahora, o sea, en el Villarreal... El sistema es una cosa de sistema. Que le pone valor. Usted sabe que en España esa comunidad valenciana tiene unas características futbolísticas a través del mismo desarrollo del fútbol, a través de muchas estructuras que inclusive pudo capitalizar, no con el Villarreal, pero sí con el Valencia, el mismo Rafa Benítez en su momento, precisamente por las características del fútbol y por las características que se desarrolla allí desde el punto de vista de conjunto. Entonces allí está más acompañado, está mucho más dinamizado en el fútbol con relación a esos conceptos. En Colombia se necesita igual ese desarrollo y esa alternativa. No es lo mismo que Vaca juegue estando Falcao presente a que Vaca juegue sin estar Falcao. Tendrían que los volantes y los hombres de costado, etcétera, también jugar para Vaca. Cuando está Falcao la situación ya es un poco diferente porque a él le toca empezar a hacer unas tareas diferentes a ser el hombre que está jugando en punta y en el frente de ataque del seleccionado. Yo voy a ir más allá en esa explicación y consultarte a ti, profesor, que evidentemente sabes mucho más de esto que nosotros. A mí me da la sensación que Vaca es un jugador que se le mide si marca o no. Es un jugador que tiene un juego muy de desmarque, muy de un trabajo sucio del delantero, que juega lo que es al límite de la línea esta que marca la defensa rival. Y es un jugador muy de pillar esos momentos para marcar el gol en el último segundo. El tema es que yo noto que es eso, que si Vaca no hace un gol, se nota que el partido, como si no hubiera hecho nada, como si no hubiera aparecido. Si Vaca hace gol, evidentemente ha hecho un buen partido. Se le mide mucho por si hace gol o si hace gol. No es esta clase de delanteros que sí que tienen más movilidad, que sí que te pueden dar más vertientes a lo que es al ataque, que aparecen más, que gambetean, que al final son más visibles a lo que es al ojo del público. Esa es la sensación que me da a mí un poco. Es indudable que el carácter y la personalidad de Vaca es diferente a la de Falcao. Falcao es un hombre de ese carácter. Es un delantero de área. Su estadía y la formación en su última adolescencia en Argentina y en River Plate. Nosotros con el profesor Pinto tuvimos la oportunidad de citarlo por primera vez a la Selección Colombia hace 11 años, en el 2007, cuando solamente había jugado 3 partidos profesionales en River. Llevaba 3 partidos profesionales. Aparte, pues yo tuve la oportunidad de estar con él cuando era un niño de 14, 15 años acá. Y el carácter y la estructura emocional de Falcao es muy diferente a otros delanteros del fútbol colombiano. Quizá allí Vaca tiene, digamos, un punto por mejorar en ese aspecto y que obviamente cuando está en el entorno del Villarreal, ese mismo ambiente lo lleva y lo empuja. En la selección no se siente tan importante igual en el esquema, ¿no? Puede ser. Profesora Mazo, usted me deja muy preocupado porque en las respuestas que nos ha dado sobre el asunto de Cuadrado, sobre el asunto del mismo Arias y ahora de Vaca, en sus respuestas uno lo que encuentra es que el funcionamiento del equipo es como el problema, ¿no? Pareciera que el equipo, digamos, tiene unas individualidades, tiene unos buenos jugadores, unos jugadores que están jugando en todo lado, pero que el equipo no se ha armado de tal manera, de forma compacta, para que vaya a dar un buen resultado en el Mundial. Digamos, es lo que yo deduzco de las respuestas que usted nos ha dado sobre los jugadores. ¿Cómo ve el asunto? ¿Sí tengo razón en eso? Sí, lo que estamos mirando es cómo jugó Colombia la eliminatoria. Colombia la eliminatoria fue un equipo muy irregular. Colombia no fue un equipo que se consolidó. Colombia fue un equipo que perdió partidos fundamentales. Aquí con Paraguay casi que fue tremendamente difícil. Colombia clasificó hasta último momento y los últimos minutos de la clasificación, mirando a ver, preguntando cómo vamos, qué hay que hacer. Sufrimos hasta el último minuto. Exacto. Entonces, sufrimos hasta el último minuto. Correcto, Joanita. Entonces, la situación que tú planteas es esa. Colombia no tuvo una estabilidad. Tú preguntas a un Brasil y tú dices, un Brasil, mire la eliminatoria, un equipo serio, un equipo que cuando llegó Tite inclusive se potenció al máximo y entonces hoy en día cualquiera tendremos que tenerlo de favorito por lo que hizo previamente. Pero si analizamos lo que hizo previamente, que es la preparación para el Mundial, pues allí encontramos en Colombia debilidades de estructura, o sea, de modelo de juego y de esas tareas que decíamos ahora son individuales, pero también son colectivas.
nos falta tener consolidación en las tareas colectivas de la selección nacional. Bueno, a ustedes les encanta ponerse la camiseta de técnico. Chiri estaba que le ponía la camiseta de Pekerman al profesor Amazo, pues se la voy a dejar poner a cada uno de ustedes. ¿Cómo les parece? Señor Carlos, ¿lleva o no lleva a Vaca al Mundial? Yo en el momento que estoy sí que lo llevo, ahora sí que me ha convencido. Me he pasado, yo he sido de los primeros que me pasé y también dije en los últimos meses que no, que al final Vaca estaba en un momento de incertidumbre, se estaba como que si no, pero se ha ganado el puesto. 18 goles en la Liga Española no los hace casi nadie. Gallito, ¿lo lleva o no lo lleva? Yo no lo llevo. Gallito se sostienen que no. Yo no lo llevo. Gallito no le convence. ¿Y a quién llevarías? ¿Y a quién llevarías en lugar de Vaca? Yo admito que dije en su momento que Vaca ya estaba por fuera del equipo. Yo lo reintegro. Chiri, yo nos convenció, ¿eh? Y el que veo cada vez más relegado, que menos está produciendo, es Duván Zapata. Bueno, yo le digo, pero ¿quién llevaría? Se nos está acabando el tiempo. Sí. Yo también lo llevaría, pero quiero preguntarle al profesor rápidamente, porque ya tenemos que ir a pausa. ¿Qué se privilegia entonces a la hora de convocar? ¿El momento por el que esté pasando el jugador en su club o el proceso que ha hecho dentro de selección? Hay que sumar los dos y tener en cuenta, en este caso, Falcao es el titular, pero Falcao no está 100% para el Mundial. Falcao tiene problemas de salud y no está en su plena forma deportiva. Entonces, cuidado que hay que tener en cuenta eso. O sea, no es tanto decir no va Vaca, sino el titular en qué condiciones está. Preocupa las lesiones que ha tenido sobre todo Falcao en cualquier momento podemos tener algún inconveniente con Falcao con relación a su rendimiento y necesitamos a los que vienen. Con el proceso Joanita y con su momento. Y yo creo que Vaca tuvo un proceso aceptable apenas, pero está en un muy buen momento. Entonces digamos que ahí la nota por lo alto en la promedia le ayuda. Profesor, un gusto tenerlo aquí en nuestro programa. Encantado, ojalá nos acompañe más seguido. Vamos a una pausa pequeña y ya regresamos para hablar del Grupo B en el Mundial de Rusia. Muchas gracias. Algunos lo sostuvieron en agosto del año pasado. Sí. ¿Boca quiere salir campeón? Que juegue con los 3 colombianos. Ahí tenés razón. Los 3 colombianos que no los toque. Sí, que no los toque. Que los deje ahí. Y así lo hizo el técnico Barros Esqueloto en la medida que pudo. Y Boca salió campeón. Después de un año de campeonato, así le fue a los colombianos, según el diario Deportivo Ole. Sebastián Pérez, 5,33 de calificación. Grata sorpresa en la parte final. Edwin Cardona, 5,67. Por momentos fue crack Dona. Buena pegada y asistidor. Tras la lesión no regresó bien. El mejor de todos, Wilmar Barrios, 6,22. Huevo, Barrios. Un 5 nacido a la medida de Boca, además de garra. Le aportó buen pase y salida. El equipo sintió su ausencia en la recta final por lesión. Frank Fabra, 5,5. Mientras le dio físico, formó un buen tándem ofensivo con Cardona. En el final empezó a alternar. Los nuestros superaron los escándalos. El escándalo sacude al mundo Boca Juniors. 2 futbolistas, son ellos los colombianos Edwin Cardona, Wilmar Barrios. Episodio de violencia de género, armas. Se supone que también habría drogas. Y ahora bailan y celebran un título que suena a tango con aroma de café. Bueno, Boca campeón, 4 colombianos ahí. Realmente solamente fue titular Sebastián Pérez, que no está, digamos, en el radar de Pekerman para la Selección Colombia, ¿cierto? Ya lleva un tiempo sin aparecer en las listas de la Selección Colombia. Pero de los demás, cuando yo veo estas calificaciones que nos presentaban en la nota, pues como que no me corresponde con el momento de campeón del equipo, ¿no? ¿Qué tan bueno realmente o qué tan buenas fueron realmente esas puntuaciones? Lo que pasa, Johanna, es que realmente la calificación que dio el diario Deportivo Le, el más importante de Argentina, rajó a casi todos los jugadores de Boca. Realmente, imagínese si uno se raja siendo campeón, imagínese los otros. Solamente Benedetto se salvó. De los jugadores que salvó, se salvó Wilmar Barrios, y se salvó Juan Chope, que terminó haciendo goles importantes. De resto, las calificaciones fueron bastante duras. Bueno, y la verdad es que Wilmar Barrios, además, creo que todos los colombianos estamos contentos con Wilmar Barrios y lo queremos ver en la lista de la Selección Colombia, pero está ahora con un tema muscular, no sabemos si va a estar o no va a estar. Cardona, el último partido que jugó como titular fue el 8 de abril, o sea, ya pasó un mes después, y posterior de ese partido nunca fue titular y tampoco fue alternativa, nunca ingresó. Apenas en este último partido contra Gimnasia, en el partido de título, que apenas jugó como 3 minutos, ingresó al terreno de juego. Ahí se nota que Edwin Cardona cada vez pierde terreno en la Selección Colombia
Y por el otro lado, un Juan Fernando Quintero va ganando espacio. Porque ya vemos cómo cada vez va siendo más importante con River. O izquierdo, porque ese Cardona, si no está en la media punta, compite en la banda izquierda, donde están también Muriel, está izquierdo, o sea, están jugadores que ahora mismo están muy por delante de él, si quieres utilizarlo en ese Ahí puesto. tenemos que hacer una balanza, ¿no? Porque Y el tenemos Lerma también, a Quintero en River, que cuando entra revoluciona al equipo de Gallardo, juega bastante bien. Tenemos a un Cardona que, como decimos, casi no juega y cuando juega son unos minutos y ya ha pasado desapercibido. Y tenemos a José Heriberto Izquierdo, que tiene más de 1.500 minutos actuados en la Premier League. Estamos hablando de un fútbol top, de un nivel, y que su equipo salvó la categoría. O sea, que el Brighton salve la categoría, eso es como decir que entra a Champions. O sea, llevan las mismas cifras, llevan las mismas cifras Cardona que Izquierdo, llevan 5 goles, si no me parece, o al revés, 3 goles y 5 asistencias. Pero una cosa es marcarle a Defensa y Justicia y otra cosa en la... Claro, evidentemente, es que son dos ligas muy diferentes y de nivel que ya es donde la hace la diferencia. Ahí de esos de Boca, el único que pasó y raspando fue Barrios. ¿Cuál llevaría al Mundial, Gallos? Yo llevaría solo a Barrios, porque... ¿No lleva a Fabra? Pues tocaría llevarlo porque por sustracción de materia toca llevarlo, pero que a mí me guste, pues o sea, toca se llevarlo. a todos los convocados. Pero es que me toca, pero es que no hay más. Pero yo no lo pondría de titular, a mí no me gusta, me parece que no marca. Pues, y una cosa, las calificaciones, es decir, lo que hace Olé realmente es cierto. No uno ve el Boca, uno se acuerda del Boca del 98, el 99, un equipo totalmente el Vasco Arrabarrena, ¿se acuerda? Iba y le jugaba al Real Madrid y le ganaba, y mucho era otra cosa. Pero esto era otro tiempo, obviamente. Pero Boca en un fútbol con 30 equipos, en un fútbol venido a menos, con una selección también que obviamente solamente depende de Messi. O sea, la realidad es totalmente distinta. Y también decimos ahora 4 colombianos desde la época del Chicho Serna, de Oscar Córdoba, no lo veíamos, pero ellos eran mucho más protagonistas dentro de su equipo y mucho más capos, ídolos dentro de sus equipos. Estos colombianos campeones hoy con Boca no son capos dentro del equipo, ni serán esas grandes figuras recordadas, por lo menos no por ahora. Barrios va por ese camino. Barrios va por ese camino y ya le renovaron contrato y se va a quedar y es ídolo. Pues se aguanta, porque la gente ya dijo que desde Europa ya te están teniendo interés y que es muy probable que pueda irse también, porque es que a ese nivel no lo puedes aguantar en Boca Juniors. De esos 4 colombianos, y quiero también saber la opinión de ustedes, básicamente yo llevaría, en eso coincido con Gallito, a Fabra, porque no hay más. Fabra. Y llevo a Barrios como un hombre clave, importante, obviamente suplente, pero un hombre que yo sé que si lo necesito como titular, me va a rendir y muy bien. Entonces Barrios está de fundamental. A Cardona no lo llevo por los problemas que estará deportivos y también por la falta de juego y todo lo que convoca a Cardona. Y a Sebastián Pérez, pues ha estado nulo. Yo creo que a Cardona le defiende que ha sido parte del grupo de toda la eliminatoria con Pekerman. Y eso le gusta mucho a Pekerman. O sea, Pekerman confía mucho en sus piezas y siempre lo hemos visto. Ahora se ha caído tremendamente en estos últimos meses. Y si ahora le preguntas a cualquiera, Cardona no debe estar ni de titular, ni siquiera convocado con la selección. Y eso te lo va a decir cualquiera. En el caso de Barrios, a mí me parece que ha dado un salto de nivel como para poder luchar la titularidad, incluso lo decíamos. O sea, en el partido, por ejemplo, en el último amistoso contra Australia, corrió por 20. O sea, tenía 20 pulmones, estaba arriba rematando casi el balón, estaba defendiendo, estaba en todas partes. O sea, por encima de Aguilar lejos. En un nivel de forma seguro, o sea, en estado físico le da como titular por otras cuestiones, ¿no? Y yo lo pondría como titular. Yo lo pongo al lado de Mateus Uribe. Es que ahora mismo por estado de forma, si tú lo haces ahora mismo, deberían ser Mateus y Barrios. Deberían ser los dos centrocampistas. El doble pivote obviamente no tienen experiencia. Yo me la juego por lo tradicional. Sánchez y Aguilar. Por momento de forma deberían ser ellos. Probar nueva toda la línea, ¿no? Va Carlos Sánchez con todas sus falencias y de pronto se necesita porque Abel Aguilar unos volantes y tienen que tener mucha velocidad porque ese mundial es a toda carrera. Mira, pero hay que tener también liderazgo para el mundial. Y ni Barrios ni Mateus Uribe te dan ese liderazgo. No hay que descartar la opción que ha dicho Gallito. La opción que ha dicho Gallito de poner un tribote, de poner 3 centrocampistas, de poner, por ejemplo, a Carlos Sánchez con Barrios o Lerma o Mateus. Reforzarte con un centro del campo físico. Pero tú juegas 3 contra quién? Contra Polonia. No, contra Senegal y Japón, obviamente no vamos a jugar. Evidentemente contra esos tienes que tener un fútbol más o tienes que proponer más. Pero contra equipos grandes no extraña nada esa fórmula que ponga 3 centrocampistas para protegerse. Usted a Francia, a España o a Alemania, sale a jugarle con 2, así suavecito. Se los bailan. Le empacan. Pero bueno, para redondear este tema, entonces al final, de Boca, Barrios y Fabra. Y Fabra. ¿Alguno todavía creen Cardona? Ninguno. No creemos. Le hemos descartado. Todos sacaron a Cardona de sus listas. Metemos a Vaca y quitamos a Cardona. Pero lo estamos haciendo con argumentos, retomando un poco lo que nos decía también el profesor Amazo, ¿no? Estamos hablando también de promediar lo que es su momento
el proceso se les reconoce, pero el momento por el que está pasando en este momento pues no es bueno y eso hace que en este momento lo saquemos de la lista. Faltan 30 y alguito de días, no creo que le alcance el tiempo para que las cosas cambien, pero al día de hoy esos serían, digamos que los postulados por el equipo de Red Más Mundial para ser convocados por José Pekerman. Pero vamos a hablar ahora del grupo B del Mundial. El grupo B en el que está España y que es gran favorita y que tendrá que enfrentarse a Portugal, Marruecos e Irán. El grupo B está conformado por Portugal, que logró su clasificación luego de ocupar el primer lugar en el grupo B de las eliminatorias de Europa con 27 puntos, los mismos de Suiza, pero por gol diferencia ganó la posición. Su máxima figura es Cristiano Ronaldo, tiene 33 años, juega en el Real Madrid. En esta temporada ha anotado 41 goles en 39 partidos. En la selección ha logrado 17 goles en 10 partidos. Los portugueses son los favoritos para pasar a la siguiente ronda en el primer lugar. El otro equipo de este grupo es España, que en las eliminatorias logró 28 puntos después de 9 victorias y tan solo un empate, recibiendo tan solo 3 goles en contra. Su máxima figura es Andrés Iniesta, tiene 33 años, juega para el Barcelona, tan solo ha anotado 2 goles en esta temporada en 37 partidos. En la selección suma un gol en 11 partidos. Los ibéricos buscarán dejar atrás la mala presentación hecha en Brasil y lograr su segundo título mundial. La selección de Irán se convirtió en la primera clasificada a Rusia. En las eliminatorias de Asia terminó invicta, ganando 6 partidos y empatando tan solo 4. Su máxima figura es Sardar Azmoun. Tiene 23 años, juega en el Rubin Kazán de Rusia. Ha anotado 4 goles en 25 partidos en esta temporada. En la selección lleva 12 goles en 13 partidos. Este jugador tiene la ventaja de conocer muy bien las condiciones de Rusia, ya que su carrera profesional la ha hecho en este país. Lleva 5 años jugando en la liga profesional y el objetivo de él y sus compañeros es lograr la clasificación a la segunda fase. Por último, en este grupo está ubicada la selección de Marruecos, que en las eliminatorias africanas dominó el grupo C. Es la cenicienta del grupo por los rivales que va a enfrentar. Su figura es el volante Hakim Ziyech, con 25 años. Juega en el Ajax de Holanda, ha anotado 9 goles en 34 partidos. En la selección ha jugado 8 compromisos y lleva 3 anotaciones. Bueno, pues rápidamente entonces empezamos por el señor Carlos Salas, sus favoritos. Pues creo que no hay dudas aquí. Sí, esa no la pusieron fácil. Los 2 últimos campeones de Europa y 2 equipos que tienen un nivel, pues si acaso más España viene con un gran nivel y Portugal. Yo sí que me lo juego a España, os lo digo ya aquí mismo, me lo soñé y es la única posibilidad que yo veo también para España para este Mundial. Andrés Iniesta haciendo un último Mundial como lo hizo Zidane con Francia. Es nuestra mayor esperanza, viene un gran nivel. Pero sin la expulsión al final. Sin la expulsión al final. Creo que sería lo justo una última sinfonía al fútbol, una última sinfonía de Iniesta para todo el fútbol. Yo creo que lo disfrutaríamos todos. Gallito. Portugal y España, 2 filosofías. Una la defensiva, el fútbol hacia atrás, el fútbol aburrido, el fútbol que se esconde, todos pegados del palo. Ese es Portugal. Y España, el fútbol generoso, el fútbol abierto, goles exquisito, la alegría, la velocidad, el toque, los cambios de frente, el disparo afuera, es distintísimo. Sería tan distinto hace 20 años hablar de esa España cuando se hablaba de la furia española. Sí, era pero distinto. siempre España ha tenido ese estilo, lo que pasa es que se hablaba más del otro, pero España siempre ha tenido ese estilo, lo que pasa es que se quedó la furia. Siempre han tenido buenos jugadores. Señores, se nos acaba el tiempo, Cami. Bueno, rápidamente, Portugal, segundo, España primero, nada que discutir. Irán, atención porque Irán puede dar una sorpresa. Ustedes se están burlando de mí, esa risa de todos ustedes, pero les digo, Irán fue uno de los equipos que clasificó caminando la eliminatoria asiática, jugando un muy buen fútbol y un equipo armado, compacto, que les digo, cuidado, claro, le tocó 2 pesos pesados, campeón de Eurocopa y España. Claro. Pero Irán va a poner a sufrir a Portugal. Es el equipo que viene más maduro después de hace 4 años, que hizo sufrir a Argentina, fue el primer clasificado al Mundial y adivina la mayoría de iraníes dónde juegan. Como en casa. Muy bien. Bueno, pues yo sí me la juego porque va a pasar primero España, segundo Portugal. Así sea sufriendo contra Irán, señor Chiri. Pero va a pasar. Señores, se acabó Red Más Mundial, como siempre. Gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de 8 días. A ustedes, feliz fin de semana y nos vemos. Chao.